Buen día a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a completar esta serie de videos que analizan las relaciones entre juego y ejercicio en el enfoque didáctico en educación física. El video se llama La gimnasia en la escuela y su subtítulo es Utilización del ejercicio como forma cultural de intervención en educación física. Entonces vamos a examinar estas relaciones recomendándoles que para poder seguir bien este video es conveniente haber visto los dos videos anteriores. El ejercicio es podemos definirlo así, es la acción motriz, pero instrumentalizada con objetivos didácticos, intencionales y sistemáticos en una actuación. Por lo tanto, dado que ya hemos visto la definición de la gimnasia en esta cursada, el ejercicio sería el conjunto de las formas de intervención que pertenecen al conjunto más general de la gimnasia. Como ya se sabe, la gimnasia en el sentido antiguo de gimnos, de practicar desnudo, o de gímnico, las actividades motrices vinculadas con una práctica intencional, sobre todo, con una práctica no necesariamente esporádica, a veces espontánea, a veces sistemática en función de un fin. Justamente, para seguir en el contexto, recordamos que la gimnasia es una práctica corporal, motriz, es intencional para el sujeto, está dirigida a fines externos a la realización misma. Es decir, en general uno hace ejercicios para lograr algo que está más allá del ejercicio que estoy haciendo, a diferencia del juego, cuyos objetivos están, digamos, intrínsecos en la propia realización. La gimnasia utiliza al ejercicio como forma de intervención, es decir, está constituida por ejercicios. ¿Qué clases de ejercicios? Vamos a ver dos tipos, globales y construidos. La gimnasia se diferencia del juego, del deporte y de la danza por su configuración antropológica, es decir, por los significados que porta para el que las practica. Claramente estamos usando la palabra gimnasia no en el sentido del deporte, es decir, cultural e históricamente hay otro uso de la palabra gimnasia. Es la que está referida a la gimnasia artística, a la gimnasia rítmica, es decir, a la gimnasia deporte. Aquí estamos pensando la gimnasia como una práctica que se configura como intento humano de enriquecer el cuerpo o las relaciones con el cuerpo, que es una mejor concepción. Ya habíamos visto también que como forma de intervención cultural en didáctica, la gimnasia permite operar, avanzar, desarrollar sobre 4 direcciones, sobre 4 propósitos. Y entrando al tema de la clase, si tuviéramos que relacionar cuál es la génesis de esta clasificación entre ejercicios globales y construidos, podríamos orientarnos con este cuadro. En general, los ejercicios globales provienen de las corrientes centroeuropeas vinculadas más antiguamente a Pestalozzi, a Hebert, a Amorós, a la escuela austríaca más recientemente, a la escuela alemana y en parte al movimiento deportivo inglés. Mientras que los ejercicios construidos están obviamente más relacionados con un tipo de movimientos que llamaremos aquí artificiales, haciendo un uso ambiguo de la palabra natural y artificial simplemente con fines didácticos. Ya aclaramos una vez que hacemos nuestra la frase de Saussure, en el sentido de que lo único natural en el hombre es la artificialidad, ¿no? Entonces, digamos que el movimiento artificial estaría más ligado a las gimnasias suecas, neosuecas, al jazz, a la gimnasia moderna,
al yoga como forma de gimnasia, al pilates justamente como forma de gimnasia sueca, la calistenia, representada sobre todo por la obra de los dos Ling, de Meny y una larga serie de autores, que pueden seguirse sobre todo en la obra de Langlade, la obra básica sobre estos movimientos, o en cómo retoma el tema también en Argentina Mariano Giraldes en su último libro también. Los ejercicios globales a la vez se pueden clasificar como en dos grupos, aquellos que utilizan conductas motrices básicas y aquellos que utilizan conductas motrices específicas, mientras que los construidos pueden clasificarse en tres grupos: los ejercicios construidos analíticos, analíticos sintéticos y los ejercicios sintéticos. De un modo general estamos siguiendo acá y haciéndole honor a la clasificación y al análisis realizado por Alberto Dalio nuevamente en la década del 60. Me animaría a decir que no hay nada nuevo en la gimnasia, de Dalio para acá. Todos somos tributarios de aquellos desarrollos. Algunas cuestiones comunes como para poder pensar e ir integrando temas. Tanto los ejercicios globales como los ejercicios construidos lo que plantean al alumnado son situaciones motrices, ¿cierto? Ahora, esas situaciones motrices implican resolver algún tipo de tarea motriz. La tarea motriz, habrán visto en el texto, es aquel problema que una persona le encarga a otra para su resolución o que una persona se plantea a sí misma para la resolución. Y en ese sentido se pueden pensar en tres tipos de tareas motrices: no definidas, semidefinidas y definidas. Las tareas no definidas son aquellas tareas que les presentamos a los alumnos en los cuales el objetivo a alcanzar y el modo de alcanzarlo no están dichos ni explícitos por el docente. No están dichos ni explícitos. Por ejemplo, cuando el docente dice: ¿pueden ustedes inventar un juego con alguno de los materiales que ven acá? Sería una tarea no definida. En cambio, las tareas semidefinidas, el docente plantea el objetivo, pero no el modo. A veces organiza el material y a veces el material está también sin organizar. En las tareas definidas, el docente plantea cuál es el objetivo, pero también plantea un modo concreto de alcanzar el objetivo. Por ejemplo, si el docente cuelga aros en las paredes y le plantea al alumnado que trate de embocar una bolsita adentro del aro, lanzando, teniendo un pie adelante y la mano de lanzamiento contraria a ese pie detrás de la cabeza en el momento de comenzar, la tarea es completamente definida. A la vez, estas situaciones, utilizando y tratando de favorecer que tanto el auditorio general de estos videos o los concurrentes a las clases de didáctica especial relacionen temas, estas situaciones serán o bien psicomotrices, es decir, en solitario, o bien sociomotrices. En los tres casos pondrán en juego acciones motrices aprehensivas, transitivas o expresivas. Una cosa muy importante para introducir en este momento de la cursada y de este video es la dualidad entre objetivo didáctico y objetivo motor. Son dos categorías para poder pensar. El objetivo motor, en todas las situaciones hay un objetivo motor, tanto en el marco de las intervenciones en educación física como en el marco de las actividades físicas espontáneas fuera del patio escolar o fuera del club. Todas tienen un objetivo motor, es lo que hay que hacer, es el problema que hay que resolver. Los juegos motores, visiblemente, todos tienen un objetivo motor. Los deportes, todos tienen un objetivo motor. ¿Qué es lo que hay que hacer allí? Ahora, la categoría objetivo didáctico no se refiere al objetivo motor, sino
¿A qué objetivo se puede plantear la enseñanza? Esto ya es más pertinente de las intervenciones docentes en el marco del club o en el marco de la escuela. En ese sentido, todas las situaciones motrices tienen un objetivo motor, pero únicamente las situaciones motrices planteadas en el marco de la enseñanza tienen objetivo didáctico. Tiene que ver con la intencionalidad del que enseña. Entonces, ahora, bien, ese objetivo didáctico puede estar más o menos claro también para los actores que practican, para los niños y niñas o para los jóvenes. Voy a adelantar acá que entonces, en los juegos, la característica de los juegos motores es la poca o ninguna visibilidad del objetivo didáctico. Es decir, si bien el docente tiene un juego, un objetivo didáctico, al plantear un juego, puede que el docente no comunique ese objetivo didáctico al alumnado. Ahora bien, sin embargo, debe comunicar el objetivo motor para que los alumnos y alumnas entiendan de qué va el juego. Por ejemplo, cuando comienza el juego de la mancha, el docente dirá, la docente dirán, en este juego se trata de alcanzar, se trata de escapar del mancha, del que los viene corriendo. Al terminar el juego gana un punto aquellos que no se hayan dejado alcanzar, por ejemplo. Pero no dice el docente que mediante este juego quiere promover el respeto por las reglas. En principio no lo dice. Ese es el objetivo didáctico. O un docente más ligado a intereses en esa clase de tipo fisiológicos no dice que su objetivo didáctico, es asegurar que todos los niños y niñas puedan mantener una actividad aeróbica sostenida durante 8 o 9 minutos. Puede no decirlo y sin embargo avanzar hacia ese objetivo didáctico. Entonces adelantaré acá que justamente este es un criterio de limitación entre la gimnasia, es decir, el ejercicio, y los juegos motores. En la gimnasia, en los ejercicios, siempre el docente tiende a comunicar o comunica cuál es el objetivo didáctico, además del objetivo motor. A ver si podemos avanzar con la comprensión de estos dos tipos de ejercicio. En los ejercicios globales, el objetivo motor está dirigido al dominio del cuerpo en relación con el medio físico. Se trata de saltar algo, correr y esquivar, pasar por debajo de, hacer con la pelota esto o aquello sin que se nos caiga, embocar la pelota dentro de, por arriba de, lejos de. El objetivo didáctico, que ya adelantamos que en los ejercicios siempre hay objetivo didáctico que se comunica, está en relación con los objetivos de la gimnasia en cada ciclo escolar. Ya vimos, formación postural, orgánica, perceptivo, motriz. Y el actor es más consciente a medida que es más grande. Es decir, los niños de la sala de 3 años y la de 4 son poco conscientes o mínimamente conscientes de para qué estoy haciendo esto, aunque hay una suerte de preconcepto acerca del objetivo didáctico que el docente debe comunicar. Cuando los niños tienen 8, 9, 10 años, son cada vez más conscientes de qué implica y para qué sirve el ejercicio y cuál es la razón de estar practicándolos. ¿Qué tienen que ver con el proyecto de ellos? Como decía, estos ejercicios implican acciones transitivas, aprensivas y expresivas. ¿Cómo es que se desarrolla la acción motriz acá? Tenemos que diferenciar, y aún no lo hemos hecho en la cátedra, entre ajuste motor global o ajuste motor por interiorización. El ajuste motor global es un ajuste motor, un intento de adaptación no consciente del movimiento al objetivo del problema motor planteado. Por ejemplo, ¿podrán ustedes embocar la pelota dentro del aro? Y unos aros están colgados en la pared a 2,5 metros de distancia.
El profesor está exigiendo ahí una forma de ajuste que se llama ajuste motor global. Cada alumno y alumna tiran como pueden y como quieran. El ejercicio estará bien hecho para el alumno si consiguen resolver el problema. En cambio, en el ajuste por interiorización, el profesor tiende a definir más el modo de actuar y dice, ¿podrán embocar la pelota en el aro manteniendo siempre el codo flexionado? El alumno y la alumna deben interiorizar allí la posición del codo. La atención se vuelve más interoceptiva en el ajuste motor por interiorización. En el ajuste motor global, la atención del alumnado, el profesor dirige la atención del alumnado hacia el objetivo de la tarea motriz / problema. Los ejercicios globales pueden emplear dos tipos de conductas motrices en una perspectiva sobre todo evolutiva. En los niños pequeños, hasta los 8 o 9 años, utilizan sobre todo conductas motrices básicas o combinadas. Correr, saltar, lanzar, apoyos, trepas, suspensiones, equilibrios. De hecho, podemos ver que, el origen y la expansión de la corriente denominada gimnasia formativa, por lo menos en los textos del autor, de uno de los autores que más la promovió, consistía básicamente en una colección de ejercicios globales con conductas motrices básicas o básicas combinadas. Pero también están los ejercicios globales que utilizan conductas motrices específicas de un subcampo de la cultura motriz. Por ejemplo, lo más habitual del deporte o de la danza. Conductas motrices específicas. Por ejemplo, practicar el golpe a manos altas contra una pared no es hacer deporte, es hacer ejercicios globales utilizando la técnica del golpe a manos altas. ¿Con qué objetivo? ¿Ganar un partido? No, con el objetivo de mejorar el golpe a manos altas. Ahora, es cierto que luego eso puede ser utilizado en otro contexto para ganar un partido, pero el acto mismo de hacer el golpe no es epistemológicamente hacer deporte. Ya hemos visto en otra transparencia y ustedes incansablemente en otras asignaturas la definición del deporte que más circula en nuestra profesión, muy ligada a la obra de Parlevás. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de ejercicios globales con conductas motrices básicas o ejercicios globales con destrezas deportivas. Por otro lado tenemos los ejercicios construidos. Acá las situaciones motrices que uno presenta tienen cierto elemento de artificialidad. El objetivo motor, que lo tienen, por cierto, está dirigido más bien a la forma y a la calidad motriz, es decir, a qué recorrido describe mi brazo, mi pierna o mi tronco en el espacio. Es decir, qué aspectos biomecánicos o espaciotemporales. ¿Es rápido, es lento? ¿Es al mismo tiempo que? ¿A qué velocidad? ¿Qué grupos musculares al mismo tiempo que qué otros grupos? Y el objetivo didáctico en estos grupos, en estos ejercicios, generalmente coincide con el objetivo motor. Es decir, cuando los y las docentes explican para qué son el ejercicio, ese para qué suele ser casi lo mismo que el qué es lo que hay que lograr. Por ejemplo, una buena circunducción con el brazo alrededor del hombro. Es cierto que uno puede matizarla y enriquecerla y decir, dado que esta circunducción aumenta la flexibilidad. Pero de hecho el objetivo didáctico, como ven, estará coincidiendo con el objetivo motor. Nuevamente implican acciones corporales aprensivas y expresivas fundamentalmente, en menor medida acciones transitivas. Aquí la acción motriz implica un ajuste motor
más complejo que en los ejercicios globales, porque va desde un ajuste global inicial, pero metodológicamente avanza hacia la interiorización y lo que llamamos el análisis síncresis. Pasa del ajuste global por la interiorización analítica para recuperar una nueva síntesis global, que la escuela de la Gestalt ha preferido llamar síncresis, una nueva globalidad, distinta de la primera globalidad. Se clasifican en tres grupos, según la obra de Dalio, seguida luego por Mario López: analíticos, analíticos sintéticos y sintéticos. Acá tenemos algunos ejemplos visuales. Los ejercicios analíticos, con unas fotos tomadas de ahí del libro La enseñanza de la educación física. Los ejercicios analíticos sintéticos, ahí estamos viendo un balanceo lateral del tronco a piernas juntas o a piernas separadas. Y los ejercicios sintéticos, la gran invención de Alberto Dalio. Les pongo ahí otro dibujito a la derecha, la esfera de movimiento, porque el mapa sobre el que trabajaba Alberto Dalio para poder concebir y que los alumnos y alumnas conciban ejercicios sintéticos era la invitación al alumnado de que invente ejercicios recorriendo toda la esfera de movimiento. Ahí tenemos un cuadro en el cual vemos diferentes factores que pueden ayudarnos a pensar cómo se comporta el ejercicio analítico, el sintético y el analítico sintético. Dice arriba en la columna de la izquierda, características y ejercicios. Entonces, un ejercicio construido puede tener características como cuán localizado es en un grupo muscular o en una articulación, máximo, óptimo u óptimo funcional. ¿En qué espacio se desarrolla? En un plano, el analítico, en dos o tres planos, el analítico sintético, y el sintético en toda la esfera del movimiento. El ritmo. El analítico está ajustado a un pulso. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por ejemplo, hacer abdominales, hacer ejercicios abdominales o extensiones de brazos. El analítico sintético, podríamos imaginarnos, por ejemplo, un balanceo lateral de brazos desde el punto con un medio giro del tronco y las piernas hacia un costado, cada 4 compases. Entonces ahí estaríamos incluyendo 2 o 3 planos espaciales. Está relacionado más que con el pulso, con la cadencia. Por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 1. El ritmo instalado por los docentes y las docentes da un soporte para el manejo de la tensión-relajación. Mientras que el sintético está vinculado a una multiplicidad de riqueza rítmica. El ritmo es mucho más variado. Por ejemplo, corro, corro, salto, giro, abajo. Corro, corro, salto, giro, abajo. También ponen en juego o sirven para favorecer en distinto grado a las capacidades o cualidades físicas y motrices. En los analíticos, la movilidad articular, la fuerza pura, la resistencia, la potencia, la elongación y el contraste tensión-relajación. Los analíticos sintéticos, la coordinación segmentaria, la tensión-relajación, la resistencia local, la elasticidad muscular. Los sintéticos, la coordinación dinámica más que la segmentaria, la resistencia general aeróbica y anaeróbica, la elasticidad. Los analíticos utilizan flexiones, extensiones, insistencias activas y pasivas. Mientras que los analíticos sintéticos, sobre todo circunducciones, balanceos, onda pelviana, y los sintéticos, y acá vamos a darle un cierre con cuello de botella. Los sintéticos apelan sobre todo a movimientos más bien globales, como la carrera, el salto, los rebotes, los giros, la toma de peso, los apoyos, los volteos. De algún modo podríamos decir, como decía Dalio, que el ejercicio sintético
Es un ejercicio global, pero pensando en el modo de resolverlo, no pensando en el problema, pensando en el modo de realización. Entonces, si yo corro, salto y giro, si hubiera una soga, podría ser un ejercicio global. Pero cuando yo hago eso en el vacío, en una especie de espacio virtualmente construido, tengo la atención puesta en el modo en que mis segmentos corporales se articulan, en la carrera y el salto. De algún modo el ejercicio sintético vuelve a desembocar en el global. El ejercicio analítico tiene un nivel de expresión gestual y corporal mínimo, el analítico sintético óptimo y el sintético máximo. La ligación histórica ya vimos, el analítico, sobre todo la gimnasia sueca, el pilates, el analítico sintético, la neosueca, la jazz y la aeróbica, dio lugar a la aeróbica. El sintético, la gimnasia moderna, por ejemplo, todo el trabajo de Idla y Hannebuth, y la corriente de la gimnasia formativa o sintética de Alberto Dalio. Ya sobre el final de la charla, los invito a considerar esta línea evolutiva para sistematizar estas cuestiones. Voy a distinguir acá dos órdenes, el orden del juego y el orden del ejercicio. Orden en el sentido de linealidad sistémica. Diría que entre los 3 meses de edad, después del cuarto mes de edad, en lo que sería el jardín maternal, y los 7 años tendríamos una dialéctica entre juego motor y ejercicio. Es decir, los niños y niñas, como dijimos y trabajamos en el video anterior, van y vienen entre estas dos formas de prácticas. Pero, claramente, el juego motor sobresignifica a las formas de ejercicio y prevalece en general durante toda la etapa. Sin embargo, a partir de los 8 o 9 años, la diferenciación para el propio niño y niña entre juego motor y ejercicio es cada vez más posible y puede ser cada vez más fuerte dependiendo de cómo intervenga el docente. De tal modo que es completamente útil y deseable que el niño, sobre los finales de segundo grado y tercero, diferencie claramente entre cuándo está jugando y cuándo se está ejercitando. Recordemos que juego motor y ejercicio son las dos formas que tiene el ser humano de adaptación creativa a la realidad cultural en la que vive. Juego y ejercicio son dos de los polos del proyecto creador de la persona, sobre todo en la medida que la persona entienda cuál es el papel del ejercicio y pueda significarlo en relación a su proyecto de vida personal, buscando la disponibilidad corporal y diferenciándose de la educación física tradicional, que imponía el ejercicio sin vincularlo a los significados de creación y construcción del propio proyecto personal. En ese sentido, el ejercicio, diría, es tan liberador como el juego. Piénsese por un segundo en la cantidad de horas de ejercicio que pasa un pintor o un bailarín para poder dominar su técnica. No son horas de juego. No son horas de juego. Sin embargo, el ejercicio y la creatividad y la espontaneidad y la invención propias de la pintura o de la danza se articulan entre sí en un nivel dialéctico superior, dando lugar al proyecto creador. En ese sentido, podríamos visualizar que la etapa jardín maternal, 7, 8 años, es una etapa donde prevalece claramente los ejercicios globales con conductas motrices básicas. Y la etapa 9 años en adelante, además de tener ser posibles estos ejercicios, también son posibles los ejercicios globales con conductas motoras específicas, justamente en tiempo que me es necesario practicar ejercicios para poder aprender completamente o mejor mi inclusión en el submundo cultural del deporte, de la danza, de las prácticas en la naturaleza.
Sin embargo, como pueden ver debajo, también es posible una progresión del ejercicio construido, que arrancaría alrededor de los 5 años, sobre todo con ejercicios analíticos y con ejercicios sintéticos muy simples. En cambio, el analítico sintético, por su posición intermedia, ya no tan global, sino que requiere una forma de interiorización muy precisa y, y que posee una complejidad rítmica ya bastante elaborada, como es moverse de acuerdo a una cadencia, esto es, la lejanía con la globalidad que no tiene el sintético y la cercanía con la complejidad rítmica y espacial, nos permiten proponer que es después de los 9 o 10 años el momento de comenzar con una progresión razonable vinculada al aprendizaje del analítico sintético. Muy bien, con este video terminamos esta serie. Sin embargo, les recomiendo que para tener un video de estos equivalente a relacionado con el juego, no dejen de consultar en la propia página de YouTube, en el propio canal de Modo Infancia, el video que se llama Juegos Motores e Inclusión, donde verán estas mismas recomendaciones, es decir, qué tipo de juego a qué edad, eh, pero justamente en relación con el juego. Así que me despido, que tengan una buena semana y ya vamos preparando para esta misma semana la próxima clase que figura en el cronograma. Saludos a todos y a todas.